La noche del 6 de noviembre del 2005, Alberto Fujimori se encontraba en una suite del Hotel Marriott en Santiago de Chile. Se sentía acechado y nervioso. De pronto tocaron la puerta. Era la policía, no había nada que hacer. He cometido el peor error de mi vida, dijo después, tomándose la cabeza con ambas manos y quedando en silencio. ¿Por qué Alberto Fujimori viajó a Chile en el año 2005? ¿Por qué vino a Sudamérica si estaba tan cómodo y tan seguro en Japón, lejos del acecho de la justicia peruana? Todos sabemos que Fujimori fue apresado en el año 2007 en Perú, y todo porque se le ocurrió visitar Chile 2 años antes. ¿Cuál era el plan secreto que tenía entre manos y por qué fracasó? Todo eso lo vamos a contar en este video y por supuesto contaremos toda la historia secreta de su estadía en Chile. Pero antes de empezar quiero anunciarles que el día martes 16 de julio voy a dar una conferencia presencial, la cual lleva por título El iceberg de la historia del Perú. Contaremos los misterios más profundos y siniestros de la historia peruana. El lugar es Restaurante Terraza de Pueblo Libre. Toda la información está en el flyer que ven en pantalla. Pide tus entradas al WhatsApp que ahí aparece. Tú le escribes nomás, le dices que deseas asistir al show de Hugo Chugox y listo. Bien, comenzamos este video. El día 20 de noviembre del año 2000 renunció Fujimori vía fax. Todo eso lo sabemos muy bien. El Congreso no aceptó la renuncia y luego lo vacaron por incapacidad moral. Entonces entró al poder Valentín Paniagua y convocó de inmediato a elecciones generales. A esas alturas el fujimorismo estaba totalmente desprestigiado debido a los vladivideos, la corrupción que era muy evidente. ¿Por qué Fujimori no estaba en el Perú en ese momento? Porque a mediados de noviembre de ese año había un foro anual llamado APEC y se realizaba en Brunei, un país de Asia. Varias fuentes indican que no regresó a Lima inmediatamente después del foro de APEC, no solo porque temía ser juzgado, sino porque temía también que Montesinos pusiera en marcha un plan para asesinarlo. Y esto está citado en el libro llamado El Informe Chinochet de Carlos Meléndez. Después del foro en Brunei, Fujimori tenía que regresar a Lima, pero viajó a Japón, que está muy cerca de Brunei, con el pretexto que tenía que arreglar unas cosas y además que tenía gripe asiática. Fue desde ahí que envió el fax poniendo fin al casi oncenio de poder en el Perú. Y aquí en Perú esta evasión del líder fujimorista fue vista vergonzosamente. Ni siquiera fue apoyada por los mismos fujimoristas. Se comenzó a procesar a las máximas autoridades fujimoristas. Para muchos el fujimorismo había muerto. Cuando Fujimori llegó a Japón fue acogido por el sector más conservador de la élite japonesa. Le gustaba dar charlas a los políticos en donde contaba cómo rescató rehenes de la casa del embajador de Japón mediante la operación Chavín de Wantar. En esas reuniones conoció a la empresaria Satomi Kataoka, quien se convertiría en su nueva pareja sentimental, una chica muy joven, 40 años menor que él. Cerca del año 2003, Fujimori mantenía contacto con su círculo íntimo aún fiel que estaba en Perú. Enviaba cassettes a Perú y audios por correo electrónico, los cuales se reproducían en un programa radial llamado La Hora del Chino a través de Radio Miraflores, conducido por Carlos Raffo. Estando en Japón, Fujimori declaraba a la prensa internacional su deseo de volver al Perú, que quería postular a las elecciones del año 2006. La decisión ya estaba tomada un año antes de su viaje a Chile. Durante los 5 años que estuvo en Japón, vivió en varias residencias y hoteles como ciudadano japonés. Su incriminación en delitos de lesa humanidad no despertó el activismo de la sociedad civil japonesa, así que hubo desinterés de parte de los fiscales japoneses en que Fujimori pague por sus delitos cometidos fuera del país. Así que teniendo esta protección de la clase política japonesa, ¿qué cosa conminó a Fujimori a renunciar a esa comodidad? Todo indica que fue la nostalgia que sentía del contacto con su pueblo peruano. A todas luces era una decisión irracional. Él esperaba que sus delitos prescribieran, pero al enterarse que eso no ocurre con los delitos de lesa humanidad, pensó pues mejor voy de una vez, no tiene caso esperar. El gobierno de Toledo envió por ese tiempo cuadernillos de extradición a Japón y amenazó con ir a la corte de La Haya. Esto no intimidó de ninguna manera al Estado japonés. Estos cuadernillos tenían fallas de forma y de contenido. Según un vocal supremo, los funcionarios que redactaban los cuadernillos de extradición eran primerizos, practicantes. La situación del equipo era precaria, no sabían nada de legislación japonesa. Entonces Fujimori estaba a salvo, pero a pesar de gozar de este refugio seguro, quería ir de todas formas a Perú voluntariamente para reencontrarse con su gente y postular a la presidencia en el año 2006. Ese fue el principal motor, un motor emocional con afán de más poder. No iría directo al Perú sino a un país cercano y escogió Chile. Pero no tenía miedo de ser apresado en Chile. Había factores a su favor.
en Chile gozaría de la misma precariedad jurídica peruana en materia de extradición. Si no pudieron extraditarlo de Japón, tampoco lo harían de Chile, eso pensó. Además había antecedentes en Chile. Y ojo con esto, miren, en mayo de 2004 la justicia chilena rechazó extraditar al expresidente de Argentina, Carlos Menem. Y hay más casos. En enero de 2005 la justicia chilena rechazó la extradición de Eduardo Calmel del Solar, un exdiputado asociado a la magia fujimontesinista y era director de Diario Expreso además. Y hay otro caso, en marzo de 2005 se rechazó la extradición de Daniel Borovio, un ex asesor de imagen de Fujimori. Todo esto motivó a Fujimori a querer acercarse al Perú a través de Chile. En septiembre del 2005, Fujimori tramitó su pasaporte peruano en un consulado peruano en Tokio. Sacó también su DNI peruano y desde ahí elaboró un plan al cual llamó Plan Secreto Estrella Sur. Para este plan lo ayudó su amigo Luis Silva Santisteban. El viaje de Japón a Chile no iba a ser directo, debía haber una escala ya que es un viaje demasiado largo. El país más propicio para hacer la escala era México, específicamente la ciudad de Tijuana. La pregunta era, ¿lo detendrán a Fujimori allí? Pues Silva Santisteban lo tenía todo arreglado, él estaba dispuesto a coimear a funcionarios de Tijuana. Y esto está citado en el libro El Informe Chinochet. Otro amigo de Fujimori era Germán Kruger. Él viajó a Chile a hablar con los abogados. Otro amigo es Jorge Béjar. Él recolectó fondos para rentar un avión privado, un vuelo charter. Fujimori no viajó en un vuelo comercial normal. Se rentó un vuelo charter y según una fuente este costó $500,000 de Japón a Chile con escala en Tijuana. Silva Santisteban y Germán Kruger esperaron en el aeropuerto de Santiago. Jorge Béjar viajó a Tokio para acompañar al expresidente, mientras que Silva y Kruger esperaron en el aeropuerto de Santiago. La madrugada del domingo 6 de noviembre del 2005, Fujimori parte desde Tokio con 3 acompañantes que eran sus allegados. Cuando llega a Tijuana, Fujimori se queda en el avión y no acude a Migraciones, y tampoco Migraciones exigió que se bajaran del avión. Luego partió hacia Santiago. Cuando estaba por encima de Perú, llamó a sus hijos desde un teléfono satelital. Pocos de ellos sabían de su plan, era prácticamente una sorpresa. Arribó a Chile el 6 de noviembre de 2005, poco después del mediodía. Fujimori pasó por Migraciones con pasaporte peruano, le sellaron el pasaporte y no saltaron las alertas. Silva y Kruger recibieron al exmandatario en el aeropuerto y luego se dirigieron al Hotel Marriott de Santiago en un Mercedes-Benz que era propiedad de un abogado chileno que habían contratado. Fujimori planeaba dar una conferencia de prensa esa misma noche, pero esta conferencia nunca sucedería. Luego, uno de los funcionarios de la Policía de Investigación de Chile, al darse cuenta del grosero error de no advertir que dejó entrar a un expresidente prófugo a su país, corrió a la zona de taxis del aeropuerto para localizar a Fujimori, pero ya era tarde. Este ya había partido. Fujimori había logrado ingresar legalmente a Chile como peruano. 2 funcionarios de la Policía de Investigación de Chile fueron más tarde sancionados por este descuido. También fueron sancionados 6 oficiales de México, de Tijuana, porque debieron pasar control de ese avión privado. Mientras Fujimori hacía su check-in en el Hotel Marriott, se ponía en marcha un operativo de búsqueda en hoteles de Santiago. Yo, si fuera él, no me hubiera hospedado en un hotel, sino que hubiera ido a esconderme a una casa de alguien, ¿no? Por ahí. Pero Fujimori quería que todos se enteren de su llegada, que sus seguidores en Perú sepan que el chino estaba cerquita. Eso quería, pues, ¿no? Entró a la suite del hotel, su acompañante siente la tensión y el presentimiento de que algo va mal y este malestar lo contagia al resto. Esa noche Fujimori se sentía acechado, pensaba si fue un error realmente entrar a Chile a hurtadillas y esperar que la extradición no prosperase, ¿no? Ese era el plan prácticamente. En eso tocan la puerta. Abren. Fujimori estaba ya preparado para eso. Sabía que eso iba a pasar. Está usted detenido, debe acompañarnos, fue lo que le dijo uno de los oficiales. Aquella noche la prensa mostró a un Fujimori tapándose el rostro mientras era conducido en un auto oficial hacia las instalaciones de la Policía de Investigación de Chile, donde pasaría su primera noche. El día siguiente, 7 de noviembre, el diario El Mercurio ponía en portada: Fujimori llega a Chile. El gobierno peruano tuvo la idea de solicitar la expulsión o deportación de Fujimori, tal como se había hecho con Montesinos cuando fue capturado en Venezuela. Pero este pedido no prosperó por 2 motivos. 1, porque había entrado legalmente como turista, y 2, porque ¿dónde le iban a expulsar? Si en caso habría expulsión del expresidente, pues lo mandarían a Japón, ¿no? No a Perú, porque
vino de Japón, no de Perú. Entonces se debía solicitar la extradición. La justicia chilena dio un plazo de 60 días para que Perú lo haga. Era muy poco tiempo, ya que Fujimori tenía 21 denuncias que se debía argumentar en los cuadernillos de extradición. Era imposible entregar tanto material en tan poco tiempo. Solo alcanzaría el tiempo para las denuncias más importantes y no para todas. De acuerdo al tratado que tiene Perú con Chile, solo se puede juzgar por lo aprobado en la extradición. O sea que si de las 21 denuncias la justicia chilena solo aprueba 5, entonces cuando el prófugo llega al Perú solamente se le podía juzgar por esas 5 denuncias y no por todas. Fujimori, contra viento y marea, lanzaría su candidatura a distancia. La presentó con el partido Sí Cumple. Es un partido que él tenía ya formado en el Perú. Pero el Jurado Nacional de Elecciones rechazó su candidatura porque Fujimori estaba inhabilitado por 10 años. Entonces no quedó otra que elegir a un sucesor, al menos para esos comicios del 2006. Pensó en su hermano Santiago Fujimori. Él no quiso. Luego pensó en María Luisa Cuculiza. Tampoco quiso. Quien sí quiso y pudo fue Marta Chávez, y se lanzó a la presidencia del 2006 con el partido Alianza por el Futuro, que no era otra cosa que una coalición de Cambio 90 y Nueva Mayoría, ambos también partidos de Fujimori. Recuerdo que su eslogan era Marta Chávez presidente, Fujimori presente. Bien, el 3 de enero de 2006, faltando solo 3 días para el vencimiento del plazo para presentar la extradición, Perú presentó finalmente los cuadernillos de toda esta documentación. De las 21 acusaciones que tenía Fujimori, solo pudieron presentar 12. ¿Y saben cuántas páginas era? 16.000 páginas. Eran muchos cuadernillos en varias cajas, todo pesaba 93 kilos. Mientras la justicia chilena revisaba esos 93 kilos de páginas, Fujimori vivía recluido en un cuarto de 9 metros cuadrados. Podía recibir visitas y tenía permitido salir al patio donde se ocupaba de la jardinería, uno de sus pasatiempos favoritos. Sembró rosas, limones y un olivo. Estuvo ahí 6 meses hasta que obtuvo la libertad condicional. ¿Y cómo la obtuvo? Resulta que la novia de Fujimori, la señorita Satomi Kataoka, llegó a Chile en marzo de 2006 y ella fue el nexo con la élite política japonesa. Gracias a ella, convencieron al gobernador de Tokio que envíe un informe de buena conducta de Fujimori. Este documento fue clave para su libertad condicional. Estando ya Fujimori libre, decidió hacer paseos fuera de Santiago. Una anécdota al respecto cuenta de que fue acompañado por sus hijos Kenji y Sachi, y al llegar a una localidad se topó con una manifestación estudiantil que le gritó «¡Fuera asesino! ¡Regresa a tu país, ladrón!». En otras ocasiones se montaban funas en las afueras de la casa donde residía, y para evitar estas funas, Fujimori solía salir de paseo al campo. Viajó por casi todo Chile, visitó Valparaíso, Puerto Montt, La Serena, Coquimbo. Asimismo vivió en varios inmuebles. Una de ellas es la comuna de Las Condes, cerquita a la embajada, donde nunca pidió asilo por si acaso. Mucho se decía que Fujimori podía pedir asilo en la embajada de Japón, y nunca lo hizo. Fujimori estuvo en varias zonas de clase media alta. Según él, sus amigos más entrañables solventaron los gastos de vida y renta de inmuebles durante los 2 años que estuvo en Chile. En el año 2006 ganó Alan García las elecciones y mantuvo silencio respecto al caso Fujimori, a diferencia de Toledo, que estaba pidiendo a cada rato la extradición y la expulsión y todo. Este silencio de Alan García generó suspicacias de una posible alianza afro-fujimorista que luego fue negada por el canciller de turno. Chile temía debilitar sus relaciones con Japón si aceptaba extraditar. Sin embargo, en junio de 2007, la Fiscalía chilena recomendó la extradición. Entonces Fujimori jugó su última carta. ¿Cuál fue? Buscar inmunidad siendo elegido senador japonés. Lo hizo pues a través de Satomi, su novia, que para ese entonces ya era su esposa. Gracias a ella consiguió los contactos para ser invitado a un partido político japonés. De ser elegido como senador de Japón, este país podría impedir la extradición, ya que se trata de un asunto de Estado. Así que postular al Senado no era una mala idea, era de hecho muy buena. Entonces Fujimori hizo su campaña electoral a distancia. Grabó en el jardín de la casa donde residía un video muy conocido en donde habló en japonés y juró lealtad al país nipón. Sin embargo, el resultado de estas elecciones fue mediocre. Fujimori solo recibió 33.000 votos, muy poco para cualquier candidato al Senado de ese país. Pero durante la campaña recibió una buena noticia. Resulta que el juez Orlando Álvarez, el encargado de aprobar o negar la extradición, la negó.
¿Por qué la negó? Porque no halló evidencia para acreditar la participación de Fujimori en violación de derechos humanos. Pero esta buena noticia para Fujimori no le duró mucho tiempo, ya que la corte le suspendió la libertad condicional y pasó a arresto domiciliario. Mientras tanto, el gobierno peruano apeló el fallo del juez Orlando Álvarez. ¿Qué vino a hacer este hombre a Chile? Fue lo que se preguntó Bachelet. Ella había vivido los abusos de la dictadura de Pinochet en carne propia. Para ella, Fujimori era otro Pinochet. Y hablando de él, murió en diciembre de 2006. La muerte de Pinochet afectaba directamente al caso Fujimori, ya que se reavivó la sensibilidad frente a los derechos humanos. El caso Fujimori se estaba pinochetizando, a tal punto que Fujimori se autodenominó Chinochet. De hecho, este libro lleva el nombre en el título, el informe Chinochet. Y pues para finalizar este video, queridos amigos, la segunda instancia para ordenar la extradición de Fujimori fue el 21 de septiembre del año 2007. Esta vez no se rechazó, se aprobó. De las 12 denuncias que presentó el Perú, la justicia chilena aprobó 7. La última noche de Fujimori en Santiago fue un desvelo, fue el 22 de septiembre. Al día siguiente vinieron a recoger los 5 vehículos de la policía. Fue conducido a una base aérea donde lo esperaba un avión de la Policía Nacional del Perú. Hizo una pequeña escala en Antofagasta y luego arribó a Lima cerca de las 4 de la tarde. Eso es todo el resumen de la historia de Fujimori en Chile. Espero les haya gustado este video. Si es así, déjenme una manito arriba. Y no se olviden que el día martes 16 de julio voy a dar una conferencia presencial, la cual lleva por título El iceberg de la historia del Perú. Contaremos los misterios más profundos y siniestros de la historia peruana. El lugar, restaurante Terraza de Pueblo Libre. Toda la información está en el flyer que ven en pantalla. Pide tus entradas al WhatsApp que ahí ven. Allí le escribes nomás, le dices que deseas asistir al show de Hugo y listo. Los espero para conversar juntos el día 16 de julio. Eso ha sido todo. Mi nombre es Hugo Javier. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, amigos. Hay una anécdota, me olvidaba, que cuando Fujimori estaba con arresto domiciliario, había un carabinero que siempre estaba a su lado, y en una de esas Fujimori se atora con un pedazo de carne. El carabinero tuvo que hacerle la maniobra de Heimlich. ¿Qué hubiera sido si ese carabinero no hubiera sabido hacer esa maniobra?